porque él mismo ha dicho en numerosas ocasiones que en todo caso no es la Secretaría General quien tiene que asumir una posición, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales él no tiene ninguna participación. Nosotros somos categóricos y le hemos dicho al secretario general que nosotros creemos que el 21 de febrero no puede ser pasado por alto y que este proceso electoral tiene un problema de fondo vinculado a la legitimidad de la candidatura y segundo, la desconfianza que tenemos en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, por supuesto, hemos planteado que vamos a participar en esta elección porque en cualquier condición y en cualquier circunstancia creemos que podemos derrotar democráticamente a quienes se presentan de manera ilegítima. Cerramos con otro portal, por favor, del Deber. Este es un tema que ha generado mucha polémica. El MAS pide que renuncien los funcionarios que no apoyen campaña de Evo. El vicepresidente del oficialismo enfatiza que la asistencia a la concentración de Chimoré es voluntaria, pero les recuerda a los personeros que gracias al gobierno ganan un sueldo. Gerardo García considera que todo funcionario público que esté contra el proceso de cambio y no respalde la campaña de Evo Morales debe renunciar. Textual dijo, si ellos se sienten presionados es porque no están en el proceso y yo creo que voluntariamente deben renunciar. El oficialismo tiene programado para mañana sábado el lanzamiento de su campaña en predios del aeropuerto de Chimoré, Cochabamba. Existen denuncias de que algunos personeros son obligados a asistir. García enfatizó que la asistencia a la concentración es voluntaria, el que va quiere ir. Va, el que no sostuvo. Sin embargo, dice, los que están ganando gracias al proceso de cambio, al presidente, a las organizaciones sociales, un sueldo, si van a hacer una contracampaña, deben renunciar. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo hoy al director de la agencia de noticias Fides, el padre Sergio Montes, que nos acompaña precisamente viendo atentamente todo lo que genera la información, el tema político. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Jimena, muy buenas noches, un gusto estar aquí en el programa Jaque Mate y un saludo también a toda la teleaudiencia. Padre, esta semana son dos temas muy fuertes, la presencia de Almagro y otro, el tema del uso de los bienes del Estado, de los bienes públicos, obligar a los funcionarios, el que no está de acuerdo se va. Y bueno, este panorama político, a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales, tendremos como medios de comunicación y como periodistas la responsabilidad de un trabajo con pluralidad, mostrando la mayor cantidad de voces y posiciones, y cómo nos acercamos a la gente, cómo hacemos el trabajo ante presiones, amedrentamiento, asfixia económica. La responsabilidad periodística y la reflexión para la prensa ante la opinión pública son temas muy delicados que a quien le va a tocar este duro trabajo es a los medios de comunicación, a los periodistas, padre. Sí, una de las funciones de los medios de comunicación, de información, es precisamente ofrecer elementos de orientación, ¿no? Difícilmente nosotros podemos tomar una posición, nosotros no podemos emitir opinión respecto, pero podemos colaborar en el discernimiento, en la capacidad de reflexión y de análisis y opinión crítica de las personas, de la ciudadanía, del electorado. Y esta tarea yo creo que es fundamental, ¿no? Porque acercarse a un proceso electoral sin información es como lanzarse al abismo, ¿no? Porque es votar por votar y eso no ayuda a la democracia, ¿no? O sea, más allá de que favorezca o no a una candidatura, el problema de fondo es la construcción de un Estado democrático, ¿no? Entonces, el electorado tiene que poder ir informado con la convicción que quiera, ¿no? O sea, que aquí uno puede votar por quien quiera y como quiera, es libre de esto, ¿no? Es una de las cualidades del sufragio. Pero los medios de comunicación obviamente tienen que poder orientar transparentando y mostrando las cosas como son, como con una aproximación lo más veraz posible a los hechos, ¿no? De tal manera que no se disimulen las cosas tampoco, que no se digan medias verdades, ¿no? O se digan tranquilamente falsedades. Entonces es fundamental que se muestre todo el escenario, ¿no? Porque de un lado y del otro hay intereses, ¿no? Claro. En una contienda política, en una contienda electoral, los intereses no son los que se manifiestan. Lo que se manifiestan son las acciones, ¿no? En busca de esos intereses. La tarea de los medios es
mostrar los intereses que están detrás de esas acciones, ¿no? Porque una campaña electoral nunca es inocente, una posición política nunca es inocente, y la gente tiene todo el derecho de conocer lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Pero yo digo, por detrás. Claro, incomodar al poder en cualquier momento, en cualquier tiempo de la historia. Obviamente que hay algunos momentos donde utilizan más recursos el poder, utilizan recursos de todo el aparato judicial, por ejemplo, todo el poder económico que pueden tener, el amedrentamiento, cómo se ha visto que a los periodistas incluso nos están filmando en conferencias de prensa cuando queremos cuestionar, cuando queremos preguntar, saber más, porque queremos llevar la mayor cantidad de información a la gente. Claro, este también es un atentado a la democracia, porque una prensa que no es libre de informar, una prensa que no es independiente de los poderes, de cualquier poder, difícilmente va a poder cumplir su labor y su rol social, ¿no? Los periodistas tienen que ser fieles a su conciencia. Yo creo firmemente que ni siquiera tienen que ser fieles, entre comillas, al medio de comunicación, ¿no? Obviamente conocen la línea editorial, la visión de un medio de comunicación, pero lo que les ha de reclamar a los periodistas es no la planilla salarial, no lo que el político de turno o el agente de poder les quiera ofrecer, sino su propia conciencia. Y solo así se fortalece la democracia, ¿no? Con gente responsable en la información, sabiendo que lo que comunica, que lo que informa, tiene que ver no con el bien particular de una persona, de un medio, eso, sino con el bien de la sociedad que queremos construir. Cada vez son menos los medios de comunicación que abren la posibilidad de que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces posibles. ¿Qué pasa también con el lado humano del trabajador de la prensa? Que por un sueldo, por una familia, tienen que trabajar con la dignidad en el piso, padre. O hay otros como Juan Pablo Guzmán, que dejó la Red Bolivisión y lo dijo clara y abiertamente: dejo porque yo no me voy a someter a que me manden las preguntas o a que me presionen políticamente, económicamente. Voy, dejo y me voy. Pero hay un lado humano también de la gente que trabaja en esto. Claro, necesariamente se conjugan, ¿no? En esta problemática compleja se conjugan muchos elementos y uno siempre ha de comprender en el fondo y en último término la realidad de la persona, ¿no? La persona humana, su dignidad, su vida siempre están por encima de otros elementos, ¿no? Muchos periodistas están amenazados, son proscritos, son directamente sentenciados y condenados por los poderes. Pero por eso decía, hay una conciencia personal, una conciencia ética que tiene que ayudarnos a ver qué es lo que hacemos y no hacemos. Hay situaciones críticas, ¿no? Donde uno bueno, tiene que discernir y ver cuál es el camino a tomar, ¿no? Cuando su conciencia le dice una cosa, pero también las necesidades, la realidad urgente, ¿no? Le pide otra. No es fácil, no es para nada fácil, precisamente porque son cada vez menos los medios que están dispuestos a apostar y apoyar a este tipo de periodismo y a estos periodistas. Entonces quedan como aislados también, ¿no? Porque ya es solo su voz, pero no está respaldada en una institución que los cobije, ¿no? Y eso es muy duro. Hace poco veíamos, ¿no?, cómo salía Amalia Pando a pedir prácticamente limosna y contribución para mantener su programa. Y así estamos muchos medios, ¿no? Que no podemos sostener económicamente el trabajo porque no hay los recursos suficientes, ¿no? Mientras puede haber otros medios que o bien se dedican a otra cosa, a la farándula, esto que probablemente sea legítimo en su visión, pero que no tocan temas de fondo para la sociedad, y otros pues que evidentemente reciben todo el apoyo económico, ¿no? O sea, cualquier ciudadano que vea un poquito la publicidad y la propaganda que llega a determinados medios, pues se da cuenta
de por dónde va el factor económico. Llevamos todas las voces posibles para que se pueda escuchar y el ciudadano al final, como usted dijo, padre, tome la decisión informado, que vaya, acuda a las urnas. Un proceso democrático a través de las elecciones se mide el nivel de democracia en los niveles de información, en las condiciones como van. Pero hay otro tema también que está dentro del rol de los periodistas: visibilizar algunos temas, como por ejemplo utilizar un aeropuerto para el lanzamiento de una campaña política. Utilizar, por ejemplo, una campaña política no puede empezar hasta que hay un calendario, hay una norma, hay los días establecidos, no se puede iniciar una campaña antes. El Tribunal Supremo Electoral ha marcado tiempos, sin embargo mañana hay una proclamación prácticamente, los funcionarios obligados a acudir, a asistir. Esos mismos funcionarios han acudido a nosotros, a los periodistas, a los medios de comunicación para denunciar las presiones y atropellos que están recibiendo. Eso tenemos que visibilizar. Sí. Precisamente esta voz de denuncia es fundamental para la sociedad, porque uno entiende el miedo, las precauciones, los recaudos que toma un funcionario público, que al fin y al cabo es su medio de subsistencia, su sueldito, ¿no? El pago que recibe en el trabajo por lo que hace, pues probablemente le ha costado mucho sacrificio acceder a ese puesto, etcétera, y mantenerse en él, y es entendible que las denuncias no puedan ser con nombre y apellido, etcétera, pero los medios hemos acogido denuncias de muchos funcionarios públicos que, como señalas, han sido obligados, están siendo obligados a ir, tienen que pagarse muchas veces y contribuir además, ¿no? Sí. Entonces, esto es lamentable. Hay que hacer la denuncia, porque precisamente si estas voces no tienen una amplificación, ¿no? Si esta denuncia no llega a más, ¿no? Difícilmente se saben las cosas de verdad, ¿no? Y es doloroso ver cómo se utiliza a las personas creyendo que son eso, objetos, números, estadísticas, votos, cosas que el poder puede usar de ellas para sus fines, sin respetar su propia decisión, su propio criterio, ¿no? Porque un funcionario público no tiene por qué apoyar a un partido en función de gobierno. A quien se debe el funcionario público, desde el presidente, es al pueblo, a la sociedad. Entonces, esto lastimosamente está destrozando bases institucionales, ¿no? Está destrozando la institucionalidad democrática que le cuesta al pueblo construirla, mantenerla y hacerla fuerte, ¿no? Tú mencionabas este tema de el uso de bienes públicos. El aeropuerto de Chimoré no es un bien particular de un partido, no es del gobierno, es un bien del Estado. La ley de régimen electoral, artículo 125, perfectamente prohíbe el uso de bienes de instituciones públicas, ¿no? Pero no pasa nada. Y esto es lo lamentable, ¿no? Sí. Que hemos ido viviendo en estos últimos años una serie de atentados contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, el no acceso a la libertad de información, el saltar las leyes y que no pase nada. O sea, el gobierno se ha saltado el 21F, el referéndum, el resultado del soberano, porque el soberano no es el legislativo, no es el Tribunal Constitucional, no es el presidente, el soberano es el pueblo, y no pasa nada. O sea, está de candidato, ¿no? Sí. Y esto hay que decirlo. Así es. Es cierto que vamos a ir a un proceso electoral y todo, bueno, pues ahí está instalado, porque se han dado una serie de atentados, de vulneraciones a las leyes, a los derechos humanos, a todo, y las cosas pareciera que no le han hecho un rasguño, ¿no?, a algunas autoridades. Así es. Los funcionarios van a viajar con sus propios recursos, con sus propios medios. El uso de bienes del Estado. El presidente llegará a un acto de proclamación, a un acto político en el avión, que el avión no es del MAS, el avión es del Estado boliviano. Lo mismo lo harán los otros ministros. Bueno, estamos en un año muy difícil, en una coyuntura muy complicada, donde el rol de los medios, la presencia de
de los medios de comunicación va a ser fundamental, especialmente por ese compromiso con el ciudadano y la verdad. Por eso es que quiero saludar, padre, ahora aprovechando su presencia, cuarto intermedio. Es otra alternativa, otra opción importante, urgente para que el ciudadano pueda leer, pueda informarse, pueda digerir, como usted ha dicho, la información a través de análisis, a través de todas las noticias que se dan en el día a día. Sí, precisamente pues venía a presentar un poco, ¿no? Esta producción. Es una revista de la Compañía de Jesús en Bolivia que a partir de este año es editada por ANF. Y que intenta ir más allá de lo coyuntural, más allá de la información inmediata, ¿no? Y profundizar en el análisis para que la gente genere su propia opinión también, con gente que es suficientemente especialista o tiene las competencias necesarias para poder hablar del tema, ¿no? Por ejemplo, ahí hay 2 artículos que tocan la labor del periodismo en tiempo de las fake news, ¿no? Sí. Y cómo, desde la visión de Juan Carlos Salazar, que es el autor del artículo, estas fake news logran instalarse en la sociedad, se reproducen en las redes sociales, se viralizan, y cuán difícil, por ejemplo, señala el artículo, cuán difícil es ganarle con una información veraz cuando la noticia falsa ya se ha posicionado. O sea, claro, es mucho más, eso corre mucho más rápido que la noticia verdadera, ¿no? Sí. Entonces, eso obviamente desinforma y, por ejemplo, llegar a un proceso electoral desinformados es muy peligroso, ¿no? Y obviamente poner los ejemplos de Trump y de el Brexit, ¿no? Sí, son sí, sí, paradigmáticos. Y hay otro artículo muy interesante también de Ivana Torrico que habla sobre el tema del uso de las redes sociales en las campañas electorales y en general cómo las redes sociales están penetrando en nuestra sociedad y no son tan bondadosas como se pueden pensar en la visión de la autora, ¿no? O sea que obviamente tiene sus potencialidades, sus virtudes, pero probablemente ese deseo de que se democratice más a través de las redes sociales hay que tomarlo con calma porque no es necesariamente lo que está sucediendo. Y otros artículos ya abordan temas un poco más amplios sobre el tema de la participación de los jóvenes aymaras, ¿no? Sí. En la urbe, cuál es su modo de hacer política, que es distinto del joven aymara en la zona rural. Un artículo de Saúl Flores. Luego hay otro artículo que habla sobre la propuesta del Colegio Médico en torno al Sistema Único de Salud, ¿no? Sí, con Javier Torres Goitia. Que el doctor Torres Goitia gentilmente ha colaborado para escribir este artículo y compara un poco, ¿no?, la posición o la forma en que se intenta implementar este sistema y cuál es la propuesta de quienes tienen voz, yo creo, más autorizada, que es el Colegio Médico, ¿no?, que son aquellos que están directamente vinculados a esto. Y un último artículo que muestra el tema de los jóvenes y su participación en la Jornada Mundial de la Juventud y la experiencia del Magis en Centroamérica este año, junto al Papa Francisco, ¿no? Que muestra cuál ha sido la vivencia, ¿no?, de los jóvenes en esta experiencia. Bueno, quiero saludar en esta última edición. En esta edición presentan estos artículos tan importantes mencionados por el padre Sergio. Bueno, la revista cumple 33 años. La revista tiene una presencia muy importante. Tenía más presencia en Cochabamba, donde el primer artículo creo que lo escribió Javier Albó. Javier Albó. Entonces, este es un trabajo de mucha calidad, de un contenido profundo que invita a la reflexión, a la apertura, al diálogo, nos va a invitar al debate también en estos temas tan importantes, especialmente en este año político, en este año electoral, donde usted, ciudadano, necesita escuchar las voces, ayudarnos en la reflexión. Bueno, aquí está Cuarto Intermedio. Aportar al debate nacional es lo que más necesitamos en tiempos de democracia. Exactamente, ¿no? Pareciera que en el espacio democrático de la sociedad se hubiese perdido, ¿no?, estos momentos y estos lugares de diálogo, de confrontación de ideas, porque podemos opinar muy distinto, pero el asunto no es
pegarnos ni matarnos por eso, es tener la capacidad de proponer y escuchar al otro, ¿no? Eso es el diálogo democrático. Entonces, esta es la apuesta, ¿no? Desde este año asumido por ANF, de ofrecer estos contenidos ya con cierta especialización y profundidad, ¿no? Y bueno, estamos procurando hacer ya las presentaciones de la revista, ¿no? La próxima semana será aquí en La Paz, el día 22, el miércoles 22 a las 7 de la noche, la presentaremos en la Universidad Católica, ¿no? Entonces la idea es mostrar un poco, porque además tiene 33 años, ya es un largo recorrido en el país, difícilmente las publicaciones se mantienen por más de una década, pero estamos incursionando ya en el desarrollo digital de esta revista, ¿no? Nuestra apuesta es a convertir Cuarto Intermedio en una revista digital, ¿no? Con un lenguaje digital y con unas formas que muestren, ¿no? Desde lo multimedia, pues los podcasts, etcétera, que uno puede utilizar para transmitir estos contenidos. La vamos a encontrar en versión digital, porque inmediatamente nosotros estamos hablando de esto, la gente nos va a empezar a llamar, nos va a preguntar dónde logramos el Cuarto Intermedio. Sí, actualmente está disponible solo la versión impresa, porque la acabamos de sacar la anterior semana. ¿Dónde la encontramos? Aquí en La Paz está disponible en la agencia de noticias Fides, en la zona de San Pedro, en la calle Castrillo, y también en la librería de Paulinas. Ya. Próximamente vamos a estar presentes ya en las librerías a nivel nacional, y la versión digital, una vez hagamos la presentación, la van a poder solicitar incluso vía WhatsApp, ¿no? Entonces va a estar disponible por artículos, ¿no? Para que la gente pueda, entonces directamente hay que contactarse con la agencia, ¿no? Entrar a la página web o buscar en redes sociales del Facebook. También la revista tiene Facebook, Twitter, Instagram, y desde ahí puede hacer incluso sus pedidos, etcétera. Entonces lo que le va a llegar es un enlace para poder ver los contenidos. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado con esta buena noticia de Cuarto Intermedio, especialmente en este tiempo que necesitamos más voces, abrir, fortalecer el debate. Obviamente es un año difícil, la reflexión que usted hizo al principio, especialmente para los medios de comunicación, para los periodistas, las periodistas, para todos los trabajadores que estamos en este oficio tan noble, y que nuestro compromiso es con la verdad y con el ciudadano, que al final vaya a votar, pero con toda la información posible para que no vote a ciegas. Exactamente, ¿no? Y que en eso seamos siempre muy responsables, ¿no? La libertad que exigimos nos ha de llevar a ser muy responsables con lo que hacemos y ofrecemos, ¿no? Gracias a ti por el espacio, por compartir pues, nuevamente en este espacio de Jaque Mate. Gracias, padre. Y que el buen Dios también vaya inspirando, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, siempre pensando en el bien común, ¿no? Más allá de los intereses particulares. Gracias, padre. Muchas gracias a ti. Nos ha hecho mucho bien su presencia. Vámonos a la pausa.